hablando de lo que nos convoca en este espacio, salud, ciencia, tecnología, y también hemos estado siguiendo lo que está pasando en el sur de nuestro país tras los incendios forestales. Hay muchas preguntas que se ponen sobre la mesa tras esta emergencia y es por eso que queremos conversar con Álvaro Promis, experto en restauración de bosques, académico del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Mundo Infinito. Bien, muchas gracias, Carla, por la invitación. Después de un incendio forestal, sobre todo con la magnitud que hemos visto en los últimos días, la semana pasada, hay varias preguntas que están sobre la mesa. Ya la emergencia, al menos de estos focos de incendio, ha sido controlada, pero es necesario preguntarse qué pasa con el suelo, qué pasa con el bosque que muchas veces fue arrasado por las llamas. ¿Qué se hace? Bueno, mira, tenemos cierto conocimiento, especialmente de lo que ha pasado después de los incendios desde el año 2000. Los primeros incendios grandes, estos mega incendios. 2016, 2017, por ahí. Y 7. Hace como 7 años atrás, ¿no es cierto? 2020, 2021. Y frente a estos incendios grandes, claro, al principio hay toda una situación en que el suelo, especialmente en plantaciones de pino, se transforman en una condición de suelo que impide el ingreso de las precipitaciones y se produce bastante erosión por las precipitaciones que no son capaces de ingresar o infiltrar por el suelo. Pero después, con el paso del tiempo, al año, a los 2 años, ya esa condición del suelo en general va desapareciendo. Ya se produjo de todas maneras un problema de pérdida de capacidad de infiltración y erosión. Hay cosas destacables que uno puede referir en muchas de estas situaciones de plantaciones forestales. No en todas, en aquellas que han tenido una especie de intervención no tan severa, la regeneración del bosque nativo puede volver a producirse por los retoños antiguos que rebrotan. Entonces rápidamente puede partir una nueva cobertura de vegetación. ¿Cuánto demora, por ejemplo, transcurrido el incendio a que comienza a verse los primeros brotes? Mira, hay dos cosas que son bien interesantes y contrastantes. En una plantación de pino, y que mayoritariamente lo que más se quemó fueron plantaciones de pino, si es que estos árboles ya estaban en edad de producción de conos y semillas, lo que vamos a ver es que va a ser un mar de plantas de regeneración naturalmente instaladas de pino, ya en el próximo año. Entonces va a estar completamente utilizado ese espacio. En aquellas condiciones. Claro, estábamos conversando con Álvaro Promis, académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, haciéndonos la pregunta de qué pasa el día después o las semanas después de este incendio forestal. ¿Se puede recuperar? ¿Cuánto demora también en recuperar ese bosque, ese suelo? Y me imagino que también de quién es ese sector es un tema que ha estado sobre la mesa por años, por décadas. La CONAF ha hecho un trabajo por intentar mantener los suelos como, por ejemplo, bosque nativo, donde incluso han habido subvenciones para poder mantener eso y así se han transformado distintos parques nacionales para poder mantener también este estatus. Pero es una lección que hemos ido aprendiendo esta última década, sobre todo cuando nos hemos visto enfrentados a estos incendios forestales que han afectado principalmente la zona del Ñuble, Biobío, la Araucanía, donde ha arrasado con comunas como las vimos hace pocos días, pero también con bosque nativo y con distintos suelos que tienen que enfrentar el mañana con
desafíos, con inversión y muchas veces tienen que preguntarse cómo se vuelven a parar, no solamente las familias afectadas, sino que muchas, por ejemplo, forestales o emprendedores que tenían sus plantaciones, sus cultivos en esos lugares. ¿Y qué hacer? Bueno, es importante también tener esta respuesta. Retomamos el contacto con Álvaro. Estábamos hablando de la importancia también del suelo y cuánto se demora en poder volver a ser un suelo fértil en el fondo. Mira, en realidad rápidamente va a empezar a tener posibilidad de tener una plantación forestal o un bosque que se regenera naturalmente. Lo que vimos después de los incendios de la región del Maule, con el incendio de las máquinas, que fue bastante severo, el 2019, 2020 o 2018, 2019, no recuerdo, 2016, 2017. Sí. El bosque está completamente recuperado como planta de regeneración en una fase de bosque de crecimiento de 10 años. Muy bien. Entonces no debería haber un mayor problema en ello. ¿Aló, se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Y cuáles son los problemas que uno se puede enfrentar? Porque me imagino que también quién es el dueño del terreno o qué tipo de terreno es distinto cuando están cercanos, no sé, a zonas pobladas o cuando son forestales o son zonas de cultivo. Claro. Mira, del punto de vista de las zonas de cultivos no tengo mayor información, ya que mi tema es más bien forestal. Uh-huh. Te puedo hablar de la parte forestal. Claro. Y en esta parte forestal, en esta parte de bosques, ahora, claro, la mayor parte de la regeneración que se va a instalar son de árboles de pino. Árboles de pino que se regeneraron a partir de la reproducción natural de los pinos. Esta reproducción natural de pinos, muchas veces para las empresas forestales grandes, especialmente que esta producción de madera y de fibra se vende a las grandes celulosas y a el mercado de abastecimiento de trozas industrial a nivel internacional, muchas veces esta reproducción natural de plantas de pino no es bien aceptada por parte de las empresas grandes. ¿Por qué? Porque hay variabilidad genética muy grande. Entonces lo que muchas veces terminan haciendo es eliminando esa regeneración natural de pino y plantando de nuevo con pino. Y plantando con plantas que son reproducidas genéticamente, controladas desde vivero. Eso puede pasar. ¿Y cuál es el problema ahí? ¿Qué consecuencias tiene ese tipo de decisiones? No tiene ninguna consecuencia. La mayor consecuencia es el gasto económico o la inversión económica que tiene que hacer la empresa. Aquí yo te estoy diciendo, no sé qué tipo de propietario estamos hablando. Claro. Cuando estamos hablando del propietario de gran empresa, bueno, ellos tendrán que hacer su propia inversión. Y la situación más compleja se suscita con aquellos que son pequeños propietarios o medianos propietarios, porque tienen la posibilidad de poder relacionarse y tener un abastecimiento de plantas desde la empresa forestal, con la cual pueden llegar a tener un negocio en el tiempo, o tendría que hacer el Estado a partir de algún tipo de subsidio que pueda apoyar y colaborar con estos pequeños propietarios o medianos propietarios para poder hacer estas plantaciones con pino nuevamente. Y ahí es donde hay toda una discusión a nivel nacional que viene por lo menos desde el gobierno de Piñera 1, en el cual se estuvo discutiendo se ha estado discutiendo un nuevo proyecto de ley para apoyar la reforestación y rehabilitación o restauración con plantaciones como las que hay en la zona de la región del Biobío. Si es que el Estado quiere seguir invirtiendo sobre este tipo de plantaciones monoespecíficas de una sola especie en cultivos gigantes que tienen ciertas o bastantes restricciones a nivel global que por lo menos nos indican que uno podría quizás hacer otro tipo de alternativas para mitigar o adaptarse a estas cuestiones del cambio climático.
O sea, queremos seguir manteniendo el mismo tipo de plantaciones con las cuales estamos teniendo incendios constantemente, mega incendios todos los años, o queremos tener otro tipo de paisaje. ¿Y cómo va esa conversación? Porque yo sé que totalmente detenida. Y también ha trabajado en una hoja de ruta, Proyecto Chile 2050, estuvo reunido con algunos candidatos presidenciales, si no me equivoco, también para entregar estas propuestas. ¿Cómo ve ese camino? Mira, hay dos cuestiones bien claras. Primero, que hace 2 años atrás o 3 años atrás se publicó la ley Marco Cambio Climático por parte del Estado de Chile, y en esta ley Marco Cambio Climático, si es que se van a hacer plantaciones para restaurar, reforestar o rehabilitar terrenos, estas plantaciones forestales no pueden ser de una sola especie, o sea, tienen que ser con diversidad de especies, y más encima tienen que ser con especies nativas. Si el objetivo final de la plantación es mitigar a través de la captura de carbono que se puede encontrar en la atmósfera dentro de la plantación, que ese es el objetivo. Si el objetivo es solamente producir madera o fibra para abastecer la gran industria, bueno, ese no iría por este camino de ¿cómo se llama?, de actividades de mitigación o adaptación al cambio climático en el marco de esta ley, y ahí habría que tener otro tipo de herramientas que hasta el momento no se han planteado. ¿Cuál es la mejor especie? Que en este gobierno, entiendo que en este gobierno se va a empezar nuevamente a discutir un proyecto de ley que no pudo seguir siendo discutido en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, con el antiguo director de CONAF, Little, tuvimos algunas sesiones de discusión para poder tratar de disponer ciertas terminologías en marco de ley para poder seguir avanzando con esta discusión, de tratar de discutir qué vamos a entender por plantación monoespecífica, monocultivo, paisajes resilientes, paisajes diversos, etcétera. Estuvimos discutiendo todo eso, pero al final me acuerdo que con los incendios de Viña del Mar y los lamentables incendios de Viña del Mar del año pasado y Valparaíso, lamentablemente toda esa discusión se fue diluyendo. Y para ir cerrando, ¿cómo ves el cambio? Sabemos que CONAF, la Corporación Nacional Forestal, está viviendo una transición, se va a convertir prontamente en el Servicio Nacional Forestal. ¿Cómo ves este cambio para este tipo de evaluaciones y de medidas? Es complejo porque, claro, aquí hay dos visiones bien contrastantes, y hoy día estamos viendo más encima de parte de algunos posibles ministros del nuevo gobierno en que visiones desde la investigación o visiones desde la academia las están satirizando muchas veces. Entonces va a ser bien difícil esto. Se refiere a los dichos del futuro ministro de Vivienda. Sí. Entonces todo esto va a ser bien un poco discutido, o finalmente no sé si vamos a ser llamados a estas conversaciones finalmente dentro del amparo que por lo menos hemos tenido en los gobiernos democráticos que han habido desde el gobierno de Elwin en adelante, en que se ha sumado a la academia y a los grupos de investigación a formar parte de los grupos de trabajo en el desarrollo de las políticas públicas. Claro, un tema... no sé hacia dónde va a ir de todo esto, pero está bien discutido porque tenemos la visión empresarial, claro, que necesita tener una producción de fibra de buena calidad y de buenas características para poder abastecer la industria, y eso es sumamente claro, lógico. Se tiene que seguir abasteciendo la industria, pero al mismo tiempo debemos generar nuevos paisajes un poco más resilientes y adaptados a esta cuestión del clima, y ahí es donde estamos cayendo en esta discusión un poco, bueno, hasta dónde se de uno, hasta dónde se del otro, y también está toda la cosa de, bueno, el derecho de propiedad, la decisión que va a tener el propio el propietario que muchas veces no tiene mucha claridad en la toma de decisión, porque sabe que el negocio más rentable en este momento en la región del Biobío son las empresas celulosas que se abastece a través de pino. Entonces, si no se le da por parte del gobierno, por parte de gobiernos o Estado, a través de Corfo, nuevos desarrollos productivos,
a partir, por ejemplo, de plantaciones con especies nativas, esto va a continuar siendo un mismo paisaje y vamos a seguir manteniendo un paisaje que se va a seguir lamentablemente incendiando fácilmente, entendiendo que los incendios son provocados por las personas. Sí, estamos hablando con Álvaro Promis, académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, ya llegando al fin de este capítulo, pero haciendo un punto también importante, los incendios forestales principalmente, no más del 95% es por causa humana y es por eso que también hay que tomar las distintas precauciones, sobre todo cuando vivimos jornadas de intenso calor. ¿Qué va a pasar con el suelo? ¿Cómo se va a reforestar? Claramente es una pregunta que está sobre la mesa y que hay que hacerse cargo e ir conversando también en el futuro de nuestro país, pensando en las situaciones que estamos viviendo. Álvaro Promis, muchas gracias por estar acá en Mundo Infinito. Ya, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, Carla. Que estén muy bien.